¿Ok? Entonces, vamos a empezar viendo esto. Yo quiero que por favor todo el mundo mire esta foto durante 5 segundos. Ok. ¿Qué vieron? Si levantamos la mano es más fácil. Ok. ¿Cómo estaba el niño? Ok. ¿Qué más vimos? La forma de los dientes, pero es bastante particular. Ok. Tenía los dientes. ¿Qué más vimos? Ok. Si nosotros fuéramos a ver esa imagen, yo quisiera que ustedes trataran de identificar de dónde a dónde fue la información. ¿La información fue de la pantalla hacia ustedes o de ustedes a la pantalla? ¿Cómo fue? ¿Cómo ustedes sintieron que había sido la determinación de que ese es un muchacho que está contento? De la pantalla hacia nosotros. ¿Ok? O sea, parece como que la pantalla nos vino a nosotros y nos dijo que el niño estaba contento, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuánto esfuerzo tuvieron que tener para llegar a ese concepto? Ninguno, ¿verdad? Es mucha información la que nos da que ese niño está contento. Y sin embargo, ¿qué pasó? Nosotros la percibimos como algo fácil, algo cómodo, algo que parece que viene de la pantalla hacia nosotros, ¿ok? Te voy a enseñarles otra foto y quiero por favor que me den la respuesta a lo que ustedes ven ahí. ¿Cuánto es 64 por 23? ¿Cuánto es? Este del libro, pensar rápido, pensar. Ok. Ok, ¿quién sacó el cálculo? Estamos en eso, ¿verdad? Ok. Ok, 1423. ¿Cómo tú llegaste a 1423? Ok, bien, perfecto. No, excelente. No, para eso está la calculadora, ¿no? No es una multiplicación. ¿Cuál es la diferencia entre los dos procesos mentales que ustedes han recibido? El primero decíamos que venía de la pantalla hacia usted. ¿Y este cómo ha sido? ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Cogimos un número y dijimos, wow, no estaba esperando esto. Segundo, dos números de 2 dígitos, déjame sacar una calculadora. Y saqué una calculadora. Si lo hubiera tenido que hacer a mano, bueno, también lo sé hacer. O sea, sé porque yo aprendí a multiplicar en el colegio, ¿no? No es tampoco una cosa tan complicada. Básicamente, estas dos formas, estos dos usos del cerebro para... ¿Y qué le parece a ustedes que es más difícil? ¿Saber cuando una persona está contenta o hacer una multiplicación? ¿Le parece más complicado hacer una multiplicación? ¿Perdón? Pero quizás saber, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Durante toda la historia de la humanidad, los psicólogos han mostrado mucho interés sobre estas dos formas de razonar, ¿no? Y se han propuesto muchas formas para etiquetarlo. Para simplificar, en la primera, la que es la foto, vamos a llamarle sistema 1. Y a la que es hacer el cálculo, vamos a llamarle sistema 2. ¿Okay? Para la foto, nosotros tuvimos que utilizar un sistema, ¿verdad?, relativamente cómodo, donde básicamente enseguida supimos lo que estaba pasando. En el otro tuvimos que hacer muchísimo esfuerzo, ¿ok? Al final, parte de la historia es el esfuerzo. Y hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, la forma en la que miramos el cerebro tiene que ver con la cantidad de esfuerzo que el cerebro tiene que hacer y que cuando puede ahorra energía. El trabajo seminal obviamente es Attention and Effort de Kahneman en el 73, donde básicamente Kahneman llegó a la conclusión de que prestar atención cansa. Parece obvio,
pero no es tan obvio. O sea, prestar atención cansa. Entonces, básicamente lo que Kahneman dice es, hay dos sistemas en el cerebro, hay dos formas de pensar. Hay un sistema de pensar que funciona, ¿verdad?, sin esfuerzo, porque utiliza atajos. Y otro esquema que no puede utilizar atajos y que tiene que concentrarse en la labor que tiene en la mano. ¿Ok? Yo le voy a dar para atrás a esto después. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a analizar esos dos sistemas de pensamiento rápidamente en su morfología y luego vamos a dar para atrás un poco a la historia de cómo llegamos hasta aquí. El sistema 1, que es el que tuvimos cuando vimos la foto, opera como de manera rápida y automática. No hubo que hacer ningún esfuerzo para darse cuenta de que el niño estaba contento. La segunda es que no había ninguna sensación de control voluntario. Usted va a percibir al niño que estaba contento sí o sí. ¿Alguien tuvo alguna opción en no sentir que el niño estaba contento? ¿Ok? Básicamente vino y ya está. Sin embargo, la segunda, el sistema 2, ocurre que cuando el sistema 1 no puede contestar la pregunta y entonces se lo manda al otro lado del cerebro, el sistema 2. ¿Qué hace el sistema 2? El sistema 2 brega con esos problemas que el sistema 1 no puede solucionar. Pero ahí el cerebro tiene que concentrarse, calcular, elegir entre diferentes opciones y al final tomar una decisión. ¿Ok? Cosas que podemos atribuir al sistema 1. ¿Verdad? Por ejemplo, ver que un objeto está más cerca que otro. Lo vemos con mucha facilidad. Cuando oímos un ruido, sabemos hacia dónde mirar. De manera automática, no tenemos que hacer nada. Completa expresiones. Pan y vino, ¿no? Cuando vemos algo feo, nos hace poner una cara fea, de desagrado. Detecta actitudes de los humanos como la hostilidad a una voz. Si alguien no está hablando y está es hostil hacia nosotros, lo sentimos. Podemos ver lo que dice una valla publicitaria cuando caminamos, o nos permite manejar sin poner la atención cuando la calle está vacía, ¿no? Entonces, y reconoce también que ciertas frases, como por ejemplo, es un carácter disciplinado y metódico, obsesionado con el detalle, responde a un estereotipo profesional, ¿no? El sistema 2 tiene que ponerse en funcionamiento cuando el sistema 1 no lo puede ayudar. Por ejemplo, si en la salida de una carrera, cuando estoy esperando el lanzamiento, ¿no? Si ustedes fíjense en las Olimpiadas, que la gente avisan en sus marcas listas y todo el mundo ¡ta! Y ahí suena el tiro, ¿no? Y la gente sale. Tú tienes que estar extremadamente concentrado para esperar el tiro. De hecho, son 3 segundos que cuentan y la gente aprende a practicar cómo se calcula, ¿no? 101, 102, 103, eso es un segundo, ¿no? Cuando hay mucha gente, escuchar a alguien. Uno es capaz de escuchar a la gente en una discoteca, por ejemplo, o con una orquesta tocando, y uno la puede hablar. ¿Por qué? O sea, porque uno tiene que concentrarse y lo puede hacer. Localizar a una mujer con el pelo blanco dentro de una multitud. Cuando uno camina muy rápido o por un sitio incómodo, también lo hace, pero no lo hace con la naturalidad con la que uno pasea. Cuando uno pasea, uno no tiene que pensar, pero cuando pasea sobre un sitio incómodo, tiene que pensar. Calcular. Si te dicen qué letra aparece más en esta página, calcularlo, ese tipo de cosas, hacer un cálculo matemático como el que hicimos nosotros, rellenar un formulario, ¿no? Esa parte, que es la que es el sistema 2, básicamente lo que nos dice es que el cerebro, evolutivamente, ha logrado 2 mecanismos. El uno,
¿verdad? Que de repente se encuentra con una situación. Esta persona tiene esta forma en la cara, ¿verdad? Yo creo que está contento. Le pregunta al sistema 2. El sistema 2 dice, sí, esa persona está contenta cuando tiene esta morfología. Y vuelve al sistema 1. Ya el sistema 1, cada vez que se encuentra con una persona que tiene esa estructura de esa cara, lo reconoce como que esa persona está contenta y no tiene que gastar ninguna energía. Ya es automático, es fácil. Cuando el sistema 1 no sabe, ¿verdad?, le pregunta al sistema 2. El sistema 2 hace una investigación, hace un esfuerzo y tan pronto como llega a una conclusión se la pasa al sistema 1 para que el sistema 1 opere. La idea es pasar la mayor cantidad de tiempo posible en el sistema 1, que gasta poca energía, y ir al sistema 2 solamente cuando el sistema 2 lo necesita. ¿Ok? Entonces, cuando el sistema 1 puede solucionar, pues entonces se mantiene el sistema 1. Y el sistema 2, si tiene una característica, es que es vago. No quiere trabajar. El sistema 2 trata de trabajar lo menos posible. Cuando le puede delegar al sistema 1, pues se lo delega, ¿no? Entonces, el sistema 2 básicamente se prende y se apaga a voluntad. O sea, los dos están todo el tiempo funcionando. Pero el sistema 2 entra en juego cuando lo necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en una situación y alguien dice algo que a mí me molesta mucho, yo necesito cierto control de mí mismo para no decirle 8 cosas. Ese control es el sistema 2 actuando sobre mí, y diciéndome, cálmate, no le digas 8 cosas a esa persona, socialmente eso no es aceptable. Cuando el sistema 2 no entra en control, pues entonces yo tengo un ataque de ira, por ejemplo, ¿no? Que sería. Y hace que nosotros, o sea, cuando estamos manejando, por ejemplo, de noche, que uno se siente cansado, que te obliga como vamos a prender la atención aquí. Ese tipo de acción la hace el sistema 2 de manera automática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sistema 1 vive haciéndole continuamente preguntas al sistema 2. Cada vez que tiene una impresión de algo, cada vez que tiene una intuición, cada vez que cree que adivina la intención de una persona sobre sí mismo, cada vez que tiene una sensación, comienza a preguntarle al sistema 2. El sistema 2 le contesta. Una vez el sistema 2 le ha contestado, y eso pasa a ser administrado por el sistema 1. Y de ahí el problema que tiene es que esas impresiones y esas intuiciones se convierten en creencias. Ya, eso es lo que creemos. Ya eso fue evaluado y ya no tenemos que pensar más. Eso es parte de lo que nosotros creemos, que el mundo es así y ya está. Y los impulsos se tornan acciones voluntarias. Porque en algún momento tuvo que ser evaluado para ver si era el comportamiento correcto y normal, pues ya después que el sistema 2 lo valida, pasa a ser parte del sistema 1. ¿Ok? Lo malo es que en este proceso de ahorrar, el sistema 2, el sistema 1 tiende a ser muy autónomo. Y nosotros pasamos mucho tiempo en el sistema 1. Y como estamos en el sistema 1, cometemos muchos errores. ¿Ok? Pero esos errores no son tan costosos como costoso sería que todas y cada una de las decisiones que tenemos que tomar tuviera que pasar por el sistema 2. Entonces, este es el mecanismo, los dos sistemas es el mecanismo evolutivo que nos permite a nosotros funcionar, ¿no? ¿Qué pasa con el cerebro? Miren, por ejemplo, esas dos flechas. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más larga de las dos? Eso ustedes lo han visto 450 veces. Todos ustedes saben que las dos flechas son iguales de largas, ¿verdad que sí? ¿Podría alguien hacerme el favor de mirar y ver las flechas igual de largas? Es posible para nosotros ver las flechas igual de largas. Podemos mirarlo durante, si quieren, podemos mirar las 16 horas. Son iguales las dos, miden exactamente lo mismo. Pero podemos ver las dos flechas iguales. No, es una visión óptica. Bueno, pues lo mismo pasa con el sistema 1 y el sistema 2. Yo sé en el sistema 2 que las dos flechas son iguales. Yo lo sé.
Pero me es imposible convencer al sistema 1 de que las dos fechas son iguales y que las ve iguales, no las puede ver. O sea, ya eso, esa estructura de dibujo hace que yo piense que una es más larga que la otra. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, el sistema 1 funciona muchas veces cambiando una pregunta complicada por una pregunta más fácil. Por ejemplo, ¿cuánto contribuiría usted para salvar una especie en peligro? Esa es la pregunta. ¿Cuánto contribuiría usted para salvar una especie en peligro? Y tú lo cambias por otra pregunta. Yo me emociono cuando veo que los delfines se mueren. Sí, claro, obviamente, ¿quién le gusta ver un delfín morirse? ¿No? O sea, no tiene como mucho, digo, a menos que tú seas una persona que sea sádico con los animales, que de acuerdo a la función de utilidad no tendría nada que ver, pero chequese, ¿verdad? En el caso de que eso sea verdad, pues uno cambia. Ahora, cuando yo estudio una pregunta, es el final del proceso, así que me emociono, pero la pregunta no es esa. La pregunta es cuánto usted contribuiría, cuánto dinero tú estás dispuesto a dar para salvar una especie. Y es una pregunta complicada. Nos obliga a pensar, ok, ¿cuánto dinero voy a dar? No quiero dar nada, quiero dar algo. ¿Cuánto algo quiero dar? ¿Es poco o mucho? Y me mete en una discusión conmigo mismo. Muchas veces el sistema 1 sencillamente lo cambia una pregunta por la otra y ya está, se acabó. Pienso en algo más fáciles, ¿no? Otro ejemplo. Cuando hubo el Brexit, los ingleses tomaron la brillante decisión de abandonar la Unión Europea. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Pero por qué la gente votó a favor del Brexit? La gente cambió la pregunta, quiero salirme de la Unión Europea, lo que era un problema muy complicado, por una pregunta mucho más fácil, que yo pienso de los emigrantes. Entonces la gente estaba, no quiero emigrantes, y de alguna manera lo convencieron de que saliéndose de la Unión Europea solucionaba el problema de los emigrantes. No soluciona absolutamente nada, ¿no? De hecho, todavía estamos bregando, y es interesante ver cómo se han creado normativas para emular el Brexit, emular la Unión Europea en todo, ¿verdad? Para que todo siga como estaba antes de que los ingleses han salido, ahora no toman decisiones, pero tienen que fumarse las mismas reglas, porque básicamente no hay otra forma de operar cuando tú quieres un mercado común. O sea, no hay otro. Entonces, el análisis complejo, que era, ¿debe el Reino Unido abandonar la Unión Europea?, cambia por una pregunta. Entonces, la pregunta difícil se cambia por una pregunta fácil, y entonces tiene consecuencias importantes. Miren, por ejemplo, este caso, ¿no? Vamos a seguir la intuición. Vean la pregunta. ¿Alguien tiene respuesta? 4, 3, 2, 1, ya. ¿Ok? Respuesta. ¿Cuánto vale el bate? $1. ¿Y la pelota? 10 centavos. ¿Quién está de acuerdo? ¿Ok? ¿Quién piensa lo contrario? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Qué tú piensas? O sea, 10 centavos cuesta la pelota, o sea, la que cuesta 2. ¿Cuánto te cuesta el bate? 2. No, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto cuesta la pelota? ¿Ok? Los dos valen 1.10. ¿Ok? El dólar, ¿cuánto cuesta la pelota? La respuesta es que la pelota vale 5 centavos y que el bate cuesta 1.5 centavos. ¿Sí o no? La única forma que los dos sumen 1.10, o sea, uno vale 0.5 y el otro vale 1.05. ¿Sí o no? ¿No? O sea, si el bate vale $1, ¿verdad? Y la pelota vale 10 centavos, el bate vale 90 centavos más que la pelota. No $1. ¿No? Entonces ustedes que han estudiado el colegio, que han dado cálculo, que han dado MIR, que han dado macro, fíjate la brega que le da consultar esta pregunta. Esta pregunta requería ir al sistema 2. ¿Qué dio el sistema 1? Le dio la respuesta, ok, el bate $1 y la pelota 10 centavos, eso es lo normal. ¿Quién contestó ahí? El sistema 1. Si hay un sistema de ecuaciones, ¿verdad?
donde yo sé que X e Y sumados valen 1.10 y yo sé que X es igual a Y más 1, entonces hubiera dado 0.05 y ya está, ¿no? O sea, despejando. Pero la respuesta inmediata de 1, ¿cuál es? 1 vale 1. ¿Por qué? Porque es el tipo de preguntas que uno hace con el bate 1, con el sistema 1, ¿no? Entonces, muchas de esos errores que vimos nosotros cuando veíamos que la gente era capaz de lograr entender las transitividades se producen por esta razón, ¿verdad? Entonces, claro, la evocación es ¿a cuál? A una respuesta falsa, bastante cercana a la verdad, pero es falsa, ¿cierto? Entonces, básicamente, el sistema 1, ¿verdad?, debería determinar cuándo debería entrar el sistema 2 en funcionamiento, pero no lo hace siempre. No lo hace siempre, lo hace a veces, ¿ok? Entonces, cuando no lo haces, ¿por qué? Es porque se encuentra en un estado de facilidad cognitiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el cerebro está en facilidad cognitiva, cuando, así como olímpicamente dijimos nosotros, $1 vale el bate, ¿verdad? Que es una característica de ¿qué? De que todo va bien, de que no hay riesgos, no hay problemas importantes, no hay nada. Entonces, en esta separación del sistema 1 y el sistema 2, ¿verdad?, la facilidad nos hace irnos por el sistema 1. La ausencia de facilidad nos hace irnos por el sistema 2. ¿Ok? Entonces llegamos al tema de la facilidad cognitiva. ¿Cómo aprendemos los humanos? O sea, básicamente los humanos aprendemos con repetición. O sea, cuando algo ocurre muchas veces y le damos la misma respuesta, es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es importante para la sobrevivencia de la especie? 1, tener recelo ante las cosas. Y 2, saber cuándo no tener recelo de las cosas. En nuestro ejemplo típico de que nos come el león si no nos subimos al árbol, ¿verdad? Cuando la mata se mueve, si yo tengo recelo, es bueno para mí como especie. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a subirme al árbol y así el león no me come. Pero si me subo todas las veces que se mueve la mata, me canso y agoto toda mi energía subiéndome a un árbol, lo cual es una actividad poco productiva, esa de subir al árbol, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a bregar con el recelo, a bregar con los estímulos y saber cuándo un estímulo requiere una acción por mi parte y cuándo no lo requiere. El haberle delegado al sistema 1 que bregue con ese problema también nos ha permitido sobrevivir como especie. O sea, si no hubiéramos podido delegarle eso al sistema 1, entonces el sistema 2 hubiera estado todo el tiempo cargado. Entonces, el aprendizaje básicamente funciona así. Tú tocas el fuego y te quema y ya sabes que no tienes que tocarlo. O tú aprendes a qué distancia del fuego puedes estar para no quemarte. Y así tú vas aprendiendo cosas, ¿no? Y así que funciona el aprendizaje. Tan pronto como una cosa ya me la sé, no tengo que pensar mucho en ella. 2 y 2, 4. No tengo que ir al sistema 2 para eso. Pero 64 por 72, sí tengo que ir al sistema 2. Básicamente, ustedes, como economistas, tienen suficiente con lo que le acabo de decir para entender que los errores que constituimos porque nos llevamos de sesgos y porque nos llevamos de heurísticas provienen de un sistema 1 que está actuando y no está yendo al sistema 2. Quiero dedicarle unos minutos, primero porque es entretenido y segundo porque yo pienso que como cultura general es bueno que ustedes lo sepan, que los humanos, si bien recientemente hemos podido medir en el laboratorio que tenemos 2 sistemas funcionando, ha sido algo que intuitivamente ha tenido la humanidad siempre. O sea, la humanidad siempre ha sentido como que en su forma de pensar y de operar habían por lo menos 2 sistemas, ¿ok?
en la presentación, al principio, okay, no lo doy en clase, pero como tengo un tiempo hoy, voy a tocar este tema. Si uno mira la cultura occidental, básicamente el concepto de un alma dividida, ¿no? de que hay un alma que toma decisiones que a mí no me parecen correctas y que no las puedo controlar con la razón, es tan antiguo como Platón. ¿Okay? Platón identificaba, ¿verdad?, que el cerebro humano básicamente era como si fuera, la representación que le daba era como si hubiera una auriga, o sea, un carro de caballos con dos caballos, donde había una auriga que trataba de controlar los dos. Uno, el auriga, era la razón. Entonces él decía, la razón debería dominar ambas cosas, porque cuántas idioteces la gente comete porque lo quieran. Como dicen, cuánta gente quiebra todos los años por tratar de pretender ante los demás de que tiene dinero. ¿No? Es un hecho. Entonces, hay una gran historia detrás de la idea de que en el cerebro hay más de un agente trabajando. También lo planteaba como si los dos, espíritu y apetito, fueran, esta es la traducción directamente de lo que cuando se plantea un animal raro, ¿no?, a lo que es apetito, ¿no?, que tiene todas las dimensiones. Pero Platón lo planteó así, pero Hume también. O sea, cuando Hume tiene una discusión muy interesante donde plantea que primero van las pasiones y después va la razón. Y hay toda una literatura sobre que la razón es subsidiaria primero a la pasión. Haidt dice que el cerebro, de hecho Haidt tiene un libro que se llama a sí mismo, El cerebro dividido, que básicamente él dice, óyeme, que la cosa no es tan sencilla. Y plantea algunos ejemplos en el libro que yo les quiero tratar. Él habla, por ejemplo, de Michael Gallo sin cabeza. Hay un gallo que le cortaron la cabeza y vivió. Lo pueden buscar en internet, está. O sea, había un gallo. Lo que pasa es que la espina dorsal tiene parte del sistema, ¿verdad?, de funcionamiento del cerebro, también está en la espina dorsal, y el gallo aparentemente vivía con eso. Pero básicamente él dice que hay representaciones de motor que no están localizados en ninguna parte del cuerpo. Pero más interesante es la que habla sobre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. ¿Cuántas veces no hemos hablado de que si tú eres bueno por el lado izquierdo del cerebro, ¿verdad?, eres bueno en matemáticas, el izquierdo es el que es bueno en matemáticas, es bueno en... Y si tú eres fuerte en el lado derecho, eres bueno en arte, eres bueno... O sea, también hay ese planteamiento de dos cerebros también, que también lo habrán visto mucho por ahí. No es el cerebro dividido de sistema 1, sistema 2, pero para que tengan el conocimiento. Otro, aparte de Haidt, podríamos ya directamente caer en las diferentes concepciones sobre dos tipos de cerebro, sistema 1, sistema 2, y no es un invento de Kahneman. O sea, previo a Kahneman, por ejemplo, Jung, no nos metamos en Jung, pero el proceso dual hay muchos artículos sobre... O sea, hay mucha gente que ha trabajado antes que Kahneman. William James, el gran padre de la psicología, básicamente creía en dos tipos de razonamiento, ¿no? El que llamaba el asociativo, que era decir, yo creo ideas porque las he visto antes, que se parecerían mucho al sistema 1, y el razonamiento puro, que es lo que sería el sistema 2. O sea, William James ya tocó ese tema. Todo eso está en la cátedra, ¿eh? O sea, eso está en la cátedra, yo se lo dejé. Y luego varios estudios, como el de Watson, el de Petit y Jacopo, y el de Sloman, que hablan de formas de procesamiento dual en el cerebro, ¿no? Obviamente hoy nosotros trabajamos fundamentalmente con la tesis de Kahneman. Kahneman es el que se ha impuesto y es lo que hoy en día entendemos que es la mejor descripción de cómo funciona el cerebro.